Si podrías prender tu cámara, doctor Guzmán, por favor. Muy bien, muy buenas Gracias. tardes. Un segundito, por favor, todavía no. Vamos a hacer la presentación de la conferencia. Sí, muy buenas tardes con todos los que participan en esta oportunidad en el desarrollo de la conferencia magistral titulada El silencio administrativo en el derecho peruano, que va a estar a cargo del doctor Cristian Guzmán Napurí y corresponde a la edición número 22 de los lunes universitarios del programa El Minjus en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A continuación voy a dar lectura a la reseña académica y profesional de nuestro conferencista. El doctor Cristian Guzmán Apurí es abogado y magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado en la misma universidad. Desde el año 2000 es profesor titular del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en las áreas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Profesor de la Universidad del Pacífico. Es también profesor de posgrado de la Universidad Continental. En esta última es director de la Maestría de Derecho Administrativo Económico, del Diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Maestría en Derecho Constitucional, entre otros programas de la Universidad Continental. En el área ya propiamente profesional ha ejercido como asesor y consultor en materia de derecho público, ha sido asesor legal de la alta dirección del Ministerio de Justicia, consultor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la Presidencia del Consejo de Ministros y así como de otras entidades públicas como privadas. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, al término de la cual habrá 15 minutos para las preguntas correspondientes de los participantes. Sin más, entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Cristian Guzmán Napurí. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Jesús. Siempre es un gusto conversar con ustedes y participar de los eventos y conferencias que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es genial poder estar siempre acá en esta que es también mi casa. Yo varias veces he trabajado he sido funcionario en el Ministerio de Justicia y siempre participamos de las conferencias, los eventos que se realizan en el ministerio, ¿ya? Y el centro de estudio, pues siempre está al pendiente de estos eventos tan importantes, ¿ya? Y entonces, eh, está pendiente que conversemos el día de hoy acerca del silencio administrativo, ¿no? Es un tema, pero de súper importancia en el contexto de la eh, terminación del procedimiento administrativo, ¿verdad? O sea, hay diversas formas de terminación del procedimiento administrativo y una de ellas es el silencio. Pero en buena cuenta, ¿qué es el silencio? ¿No? Es la falta de pronunciamiento de la administración, es la inactividad formal de la administración, es la administración que no se pronuncia cuando debería hacerlo dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Eso se llama inactividad formal. Porque claro, si ustedes revisan la ley del procedimiento administrativo general, van a encontrar toda una regulación acerca del silencio en realidad en diversas partes de la ley. Y si dan un paso atrás hacia la Constitución, o un paso hacia arriba, como quieran, la Constitución Política del Perú es bien clara al señalar que en cuanto al derecho de petición, la administración está obligada a darle respuesta al administrador dentro del plazo de ley. ¿Qué pasa si la administración no da respuesta en ese plazo? Ahí está el detalle. Tenemos que tutelar al administrador, tenemos que proteger al administrado ante la falta de pronunciamiento de la administración. ¿Cuál es el mecanismo para hacer esto? Es el silencio administrativo.
¿ya? El silencio administrativo es el mecanismo para tutelar a la administración pública, ¿no? Ay, ¿y cómo es que el silencio se manifiesta? Denme unos segundos, voy a proceder a colocar unas diapositivas muy cortitas, pero que van a servir para explicitar lo que estamos conversando. ¿Se ve bien? Sí, May, si pudiera agrandar el PPT, Sí, 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 justo pantalla estamos completa. ahí. Ah, ahí está, veo así, Y perfecto. está corriendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, muy rápidamente, ¿qué pone fin al procedimiento administrativo? ¿Ya? Las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, cuando se agota la vía administrativa, el desistimiento y la declaración de abandono. Pero también pone fin al procedimiento administrativo los acuerdos que se adoptan en los supuestos de conciliación o transacción extrajudicial, la prestación de lo pedido en el caso de una petición graciable, y también hay diversos supuestos ya muy puntuales en donde ya es imposible pues, continuar con el procedimiento. Por ejemplo, muerte del administrado en el caso de una solicitud que genera una prestación, generaría una prestación de índole personalísima, ¿no? ¿Ya? Que es una situación muy particular. ¿Ya? Entonces, claro, en el derecho administrativo hay dos formas de terminación del procedimiento, o dos tipos de formas de terminación del procedimiento. La terminación normal y la terminación anormal, ¿no? Y la terminación normal es el acto administrativo final o resolución final. Mientras que la terminación anormal van a ser todos estos supuestos que no son el pronunciamiento sobre el fondo, ¿ya? En esta materia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué el silencio administrativo constituiría una forma anormal de terminación del procedimiento? Porque lo esperable es que la administración se pronuncie dentro del plazo de ley, porque eso es consustancial, ¿ya? Es consustancial al, al procedimiento administrativo y consustancial al derecho de petición, que como les digo, está señalado o establecido en la norma constitucional. ¿No es cierto? Entonces, hay una obligación de la administración de pronunciarse dentro del plazo, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos si no se pronuncia en el plazo? Que la obligamos, nosotros le ponemos una pistola al administrado, perdón, a la administración, no, ¿verdad? Entonces debemos encontrar un mecanismo para poder darle al administrado un paliativo, un mecanismo de tutela. ¿Ya? ¿Cuál es este mecanismo de tutela? El silencio. Y como habíamos adelantado hace un rato, tenemos que definir qué entendemos por silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Ya? ¿En qué consiste el silencio? ¿Mm? El silencio, ¿ya? Es la falta de pronunciamiento de la administración, pero esa falta de pronunciamiento genera efectos jurídicos, ¿no? Genera efectos jurídicos. Equivalentes o que deberían ser equivalentes
al pronunciamiento expreso de la administración. Luego vamos a ver que no es exactamente equivalente, ¿ya? Por lo menos no en el caso del silencio administrativo negativo. De acá vamos a desterrar un mito, ¿ya? Un mito que es el de la denegatoria ficta. Y vamos a tener claro cuál es la diferencia entre denegatoria ficta y silencio administrativo negativo. No es lo mismo. Ya, acá hay tanta confusión que ya uno no sabe ya cómo explicar que ya no haya confusión en este sentido. ¿Ya? Muy bien. Mucha gente cree que la diferencia entre el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo es meramente de sentido. Es decir, el silencio administrativo positivo es concesorio, mientras que el silencio administrativo negativo es denegatorio. ¿Ya? ¿Es esto correcto? ¿Es esto eh, eh, sustentado jurídicamente? A ver, primero que nada, queda claro que el silencio administrativo positivo es más tuitivo, es más tutelar que el silencio administrativo negativo. Y por eso la regla en la regulación es el silencio administrativo positivo. Esa es la regla. Mientras que el silencio administrativo negativo es la excepción, ¿no? En principio, los procedimientos administrativos sometidos a evaluación previa deben estar a su vez sometidos al silencio administrativo positivo. Excepcionalmente, se debe utilizar el silencio administrativo, ¿ya? Negativo, ¿ya? Lo vamos a ver eso, ¿ya? Pero primero que nada, tener claro las diferencias en la regulación. Segunda diferencia, y esto es súper importante, segunda diferencia, ¿ya? Es que el silencio administrativo positivo es un acto administrativo ficto, ¿ya? ¿Qué ocurre? Los actos administrativos tienen diversas clasificaciones. Hay diversos tipos de actos administrativos. Y hay un tipo de acto administrativo o una clasificación de acto administrativo según su manifestación. ¿Cómo se manifiesta el, el, el acto administrativo? ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de actos administrativos según cómo se manifiesta. El acto administrativo expreso, el acto administrativo tácito y el acto administrativo presunto. ¿Ya? Nótese la diferencia entre tácito y presunto. No es lo mismo. El acto administrativo expreso es aquel que consta en un documento. ¿Qué documento? Puede ser una resolución, puede ser una carta, puede ser un memo, diversas manifestaciones. ¿Ya? Entonces, el acto administrativo expreso, para tenerlo claro, es aquel que se encuentra en un documento. Pero luego tenemos el acto administrativo tácito, tácito, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando la administración no se pronuncia, ¿ya? Cuando la administración no se pronuncia, pero actúa como si se hubiese pronunciado, ¿ya? O sea, la administración no se pronuncia, pero actúa como si se hubiese pronunciado. Por ejemplo, en el caso de una solicitud o de una pretensión graciable, ¿no? O sea, una solicitud de gracia.
Pero el acto administrativo ficto presunto, ¿ya? Es aquel donde la administración ni se pronuncia ni actúa como si se hubiese pronunciado, ¿no? O sea, es más, la administración puede no estar de acuerdo con el resultado. Entonces, ¿qué pasa? El silencio administrativo positivo genera un acto administrativo ficto, más no el negativo. Luego vamos a explicar por qué. ¿Ya? El acto administrativo ficto o presunto es aquel que no se ha emitido, por eso se llama ficto presunto, pero hacemos de cuenta como que se ha emitido. Hacemos de cuenta. ¿No? Y esto se genera por el transcurso del plazo. ¿Qué plazo? El que diga el TUPA, ¿no? El plazo que diga el TUPA, ¿no? Muy bien. Entonces, la diferencia con el silencio administrativo negativo es la siguiente. Todo el mundo cree, ¿sí o no? Lo creemos todos, ¿ya? O bueno, aquellos que sabemos no, me refiero a que lo cree mucha gente, que el silencio administrativo negativo también es un acto ficto y que genera una denegatoria ficta, ¿ya? Esto no es cierto, ¿ya? ¿Qué ocurre? Según lo establecido por la doctrina, la jurisprudencia y la propia norma, el silencio administrativo negativo que se produce con el transcurso del plazo no genera la obligación del administrado de asumir que se le ha denegado. Eso no dice en ningún sitio, ¿no? Sino que le autoriza al administrado recurrir, impugnar, ¿no? Pero no es que el administrado esté obligado a asumir que se le ha denegado, ¿no? Entonces, en verdad, lo que ocurre es que el silencio administrativo negativo le otorga al administrado un derecho de opción, ¿no? Ah, ¿qué opción? El administrador, ¿cómo opta? ¿Cómo es que el administrador opta? El administrador puede optar entre, efectivamente, impugnar, ¿no? O el administrado puede esperar pacientemente el pronunciamiento expreso de la administración. ¿Cuánto puede esperar? ¿Un año, 5 años, 10 años, 20 años? Per secula seculorum. Forever and ever, ¿no? Por siempre jamás. No hay un plazo, no existe un plazo. En otras palabras, la facultad del administrado de impugnar, sea impugnar administrativamente, o sea recurrir, sea impugnar judicialmente, o sea demandar, esa facultad está expedita, se encuentra presente mientras la administración no resuelva expresamente, ¿ya? Mientras la administración no resuelva expresamente, el administrador puede impugnar en cualquier momento. Bien interesante, ¿ya? Entonces, por favor, anótenlo, esto es muy importante porque acá hay mucha confusión. Hay gente que dice, sí, estoy impugnando la denegatoria ficta cuando se ha producido silencio administrativo negativo. O sea, es erróneo. Porque, nuevamente, el derecho administrativo negativo es una ficción procesal, no es una denegatoria ficta. Una pregunta, ¿existen las denegatorias fictas en el derecho peruano? O sea, ¿existe algún caso donde el administrado se encuentre obligado
a asumir que se le ha denegado por el transcurso del plazo sin que la administración se pronuncie? ¿Sí? ¿Existe? ¿Saben ustedes? ¿Qué opinan? ¿Existe? ¿Mm? ¿Qué opinan? La respuesta es sí, sí existe. Existe un caso, uno nada más, en mi opinión, y eso que yo he revisado todo el ordenamiento para buscar. Existe un caso de denegatoria ficta que lo encontramos en la Ley de Contrataciones del Estado, que está todavía vigente y que va a ser reemplazada pronto por la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ya? Entonces, pregunta. Ahí estamos frente a una denegatoria ficta. Sí. ¿Dónde? En la impugnación que se produce en los procedimientos de selección. O sea, supongamos que estamos frente a un procedimiento de una licitación, por ejemplo. ¿Ya? Y no estamos de acuerdo con que le hayan dado la buena pro a una empresa determinada. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos, ¿cierto? Esta apelación la va a resolver el Tribunal de Contrataciones. ¿Ya? El tribunal, no, bueno, ya no se va a llamar así, está un poco larga, pero el Tribunal de Contrataciones puede que resuelva dentro del plazo, puede que no. Si no resuelve dentro del plazo, ¿se produce el silencio administrativo negativo? No. Se produce la denegatoria ficta. O sea, transcurrido el plazo sin que el tribunal se pronuncie, el apelante asume, ¿ya? Asume que se le ha denegado la apelación. Eso es una denegatoria ficta. Miren la diferencia. Mientras que en el silencio administrativo negativo tenemos la facultad de impugnar si queremos, en la denegatoria ficta no, ahí no hay facultad alguna. Ahí está la obligación de asumir. Claro, claro, evidentemente tenemos la facultad de impugnar porque podríamos no hacerlo y el acto queda firme, ¿verdad? Y pregunta, ¿estas son, o este es el único supuesto de denegatoria ficta que existe en el derecho peruano? Hay dos supuestos sospechosos, digamos, ¿no? Sospechosos. Un primer supuesto sospechoso, ¿ya? Es el contenido en el código tributario, ¿no? Pero en realidad yo creo, y la doctrina también cree que eso es silencio administrativo negativo. Y hay otro supuesto también sospechoso, pero que uno chequea con cuidado, encuentra que no es un caso de natural ficta, sino de silencio administrativo negativo, es el contenido en la ley de transparencia y acceso a la información pública, en el supuesto de apelación ante la negativa de la administración de otorgarme la información que estoy pidiendo. ¿Ya? Está correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, cuidado con esta confusión. ¿Ya? Esta confusión es complicada porque nos lleva a equívocos y lleva a la administración también a cometer errores. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo, y la diferencia de este último con la denegatoria ficta. ¿Ya? Muy bien. Esto nos lleva a un concepto muy curioso que es la declaración jurada. ¿Qué ocurrió? En el año, en el año 2008 se emitió una ley, que ya está derogada,
que pretendía pues ayudar, ¿no? Pretendía generar una mejor regulación del silencio administrativo, que era, ¿ya?, la ley del silencio administrativo, ¿no? Pero lo malo de esta ley es que nos hablaba por ahí de una declaración jurada. Y no sé, ¿qué es la declaración jurada? Se preguntaba uno, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esta cosa rara? ¿Ya? Una declaración jurada para que se active el silencio administrativo, ¿no? Entonces, esto, lejos de ayudar, complicaba, ¿no? En vez de ayudar, generaba un problema, ¿no? ¿Y cómo hacemos ahí? Pues, ¿no? ¿Cómo solucionamos este problema? Rápidamente se emitió en el transcurso de ese año, en el 2008, ¿no? Un decreto legislativo, el decreto legislativo 1029, que aclaró esta cosa extraña, ¿no? Aclaró y dijo, no, no, señor, cuidado, la declaración jurada tiene un efecto declarativo y no constitutivo. O sea, para decir, ojo, se ha generado silencio administrativo positivo, pero no es que la presentación de la declaración jurada sea necesaria para la activación del silencio que ocurre con el solo transcurso del plazo, ¿no? Bien interesante. Porque si no nos complicaba la vida. ¿Qué? Había que presentar la declaración jurada, ¿qué? Había que hacer una acción más para generar el silencio administrativo positivo, lo cual le complicaba la vida al administrado, y no queremos pues complicar la vida a la administración, ¿no? Es absurdo, ¿no? Complicarle la vida al administrado, y eso más bien es lo que no queremos. Lo que busca este régimen de los silencios, este conjunto de garantías a favor del administrado, busca evidentemente mejorar la regulación en materia de derecho administrativo y de procedimiento administrativo. ¿No es cierto? Entonces, aclarando esto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la declaración jurada? No sirve para nada. No, no, sí sirve. Para emplearlo con otras entidades. Es decir, yo valido el silencio administrativo positivo con la entidad que lo generó a través del cargo, ¿no? Del documento que me sella la administración de la presentación de la solicitud. Pero ¿qué pasa con otras entidades? ¿Cómo hago? Con la declaración jurada. No digo que cada bajo juramento y el cargo, ¿no? Lo anexo, no lo engrapo, lo anexo. Hasta por estrategia, ¿no? ¿No? Para, para asegurar que fluya el procedimiento en otra entidad que requiere este acto administrativo para poder seguir adelante. ¿Mm? ¿Sí? Está claro esto, ¿verdad? ¿Ya? Y claro, esto es importante para efectos de entender lo que ocurre con el pronunciamiento tardío, ¿no? Porque claro, si se requiere una declaración jurada, entonces el silencio administrativo positivo no se habría generado aún por el solo transcurso del plazo. Entonces podría darse el pronunciamiento tardío, que es la administración pronunciándose fuera de plazo. Ese pronunciamiento es válido, no es válido, es nulo, porque no pueden haber dos actos sobre lo mismo. Y el acto ficto ya se pronunció. No lo vamos a discriminar por el hecho que sea ficto, ¿verdad? Entonces, cuidado. ¿Eh? Y entonces, oye, ¿y cómo hago si es que el silencio administrativo positivo es ilegal? Porque puede pasar, ¿no? ¿A llorar al río? No. Hay que utilizar la nulidad de oficio. Si es que nos encontramos frente a silencio administrativo positivo
ilegítimo, ¿no? Que vulnera el interés general. Vamos a ver eso en un rato, ¿ya? No se preocupen, eso lo vemos en un rato. Entonces, ojo con este concepto del pronunciamiento tardío. Y claro, lo que pasa es que igual el administrador tiene que estar atento a validar inmediatamente su silencio administrativo. Se genera, voy con el cargo de administración, acá está. Por ejemplo, si tengo que abrir un local, voy y abro mi local, ¿no? Entonces, oye, pues, entidad administrativa, acá está. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con el plazo de notificación? ¿No? Miren, por eso le decía, perdón, por eso le decía que esta ley de silencio administrativo, que ya no está vigente, en algunos casos ayudaba, pero en otras nos complicaba. Una cosa que nos complicaba era el plazo, ¿no? ¿Qué tiene que ver acá el plazo? Bien, ¿ah? La redacción original de la ley del procedimiento administrativo general decía, y esto es importante, ¿ya? Decía que el silencio administrativo se producía cuando en el transcurso del plazo la administración no comunicaba el pronunciamiento de la autoridad administrativa. ¿Mm? Entonces, eso incluye el plazo de notificación, ¿sí o no? O sea, si el TUPA decía 10 días, en esos días la administración debía pronunciarse y notificar. ¿No? Acá se me olvidó, disculpen. Ahora sí. ¿Ah? Pero luego, esta ley del silencio administrativo dice que el silencio administrativo se genera si transcurrió el plazo, la administración no se ha pronunciado. Parece una diferencia sin mayor efecto, pero es bien importante, porque en una se requiere notificar y en la otra basta con el pronunciamiento. O sea, si me pronuncio dentro del plazo, ya no se genera el silencio. Y querámoslo o no, ganamos 5 días. Entonces, viene el dolor de cabeza porque eran dos normas que se contradecían. ¿Mm? Pregunta, ¿el plazo de notificación está incluido o no está incluido en el plazo del TUPA? El 1029, ¿no? El 1029, este decreto legislativo que les estaba contando, aclara el panorama, no muy bien a mi parecer, pero lo aclara en el sentido que dice, sí, pues, sí, pues, el plazo se suma, ¿no? El plazo lo vamos a sumar al TUPA. Entonces, el plazo que está establecido en el TUPA es el plazo para que la administración se pronuncie, no para que notifique. ¿Ya? Ojo con eso. El plazo para pronunciarse, no para notificar. Entonces, en la práctica, lo que está pasando es que la administración gana 5 días, ¿no? El plazo para pronunciarse y notificar, en verdad no es el plazo, por ejemplo, de 10 días, que señala el tupo 15 días, sino 15 días o 20 días. Le suma el plazo de notificación, ¿ya? Y a lo que además le voy a agregar el término de la distancia. ¿No? Entonces, cuidado con esto, ¿ya? Y claro, al final lo que termina pasando es que la administración nos saca la vuelta muchas veces y se pronuncia, ¿no? Eh, casi ya al filo de que se vencen los plazos, ¿ya? Y esto es un dolor de cabeza, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con las concesiones administrativas? Y acá viene lo que habíamos dicho al inicio acerca de cuándo se emplea el silencio administrativo positivo y cuándo se emplea el silencio administrativo negativo. Porque el silencio administrativo positivo
debe ser la regla y el derecho, el silencio administrativo negativo debe ser la excepción. Entonces, ¿qué hace la ley? Establece un conjunto de supuestos, ¿ya? En los cuales, claro, no se aplica el silencio positivo, sino el negativo, y además esos supuestos debemos agregar la posible afectación al interés general. ¿Ya? Ahora, son un montón de supuestos. O sea, la lógica es que sea excepcional, pero cuando son muchas las excepciones, ya no son tan excepcionales, ¿sí o no? ¿No? O sea, esa excepcionalidad, digamos, es bien relativa. Ahora, hay un punto que sí me parece clave, o sea, que sí hay que profundizar un poco, que es el relativo a las concesiones administrativas, ¿no? Entonces, sabemos lo que son las concesiones administrativas y cuál es la diferencia entre con las autorizaciones. Acá hay que hacer una distinción, ¿no? Entre concesión y autorización, porque a veces se cree que son lo mismo, o a veces se cree que la concesión es un tipo de autorización y eso es erróneo, ¿ya? Una autorización es una atribución declarativa de la administración en el sentido de permitir realizar una actividad para la cual yo ya tengo derecho. La administración, y además, ni siquiera decir que me faculta es completamente eh, riguroso. Simplemente la administración me permite realizar una actividad que yo tengo derecho a realizar. Por ejemplo, abrir mi local, ¿no? Abrir mi bodega. La administración me da una licencia de funcionamiento, abro mi bodega. Diferente a la concesión, donde la administración me otorga un derecho que antes yo no tenía. ¿Ya? Por ejemplo, una concesión de recursos naturales, una concesión minera, por ejemplo. O de repente una concesión de infraestructura, por ejemplo, la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, o una concesión, ¿ya?, de recursos naturales. Bueno, ¿qué dijimos? O una concesión, perdón, de servicios públicos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos varios supuestos de concesiones en las que me otorgan, ¿ya?, derechos que antes no tenía. Ahora, ¿qué dice la ley? No se refiere precisamente a concesión, pero dice que en el caso que se otorgue al administrado una facultad de la administración, esto se somete a silencio administrativo negativo. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que en principio las autorizaciones, con las excepciones de la ley, se someten a silencio administrativo positivo, mientras que las concesiones se someten a silencio administrativo negativo. ¿Ya? Ahí está la distinción. ¿Correcto? Entonces, ahí hay que tener cuidado con que nos confunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la propia administración se confunde. Ustedes revisan los TUPA de varios ministerios y van a ver que confunden autorización y concesión. Usan concesión cuando es autorización, autorización cuando es concesión, y ahí nos rayamos todos. ¿Ya? Está mal eso. ¿Ya? Entonces, no se puede utilizar de esa manera. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bien, ¿y cuáles son los efectos del silencio administrativo? Los efectos son inmediatos con el solo transcurso del plazo. O sea, transcurre el plazo, se activa el silencio y ya, no nos compliquemos la vida. Como habíamos dicho hace un rato, la declaración jurada, ¿ya?, es meramente declarativa, más no constitutiva. ¿Ya? Entonces, el silencio administrativo es el efecto jurídico de la inactividad formal de la administración. ¿Ya? Es bueno hacer hincapié en la inactividad formal para distinguirla de la inactividad material. ¿Ya? Bien, de ahí tenemos que la administración debe cumplir con las consecuencias jurídicas del silencio administrativo positivo.
¿no? Ojo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el silencio administrativo positivo genera un conjunto de consecuencias jurídicas no solo respecto a la administración, sino también respecto a la administración. Porque respecto al administrado le otorga un derecho, pero respecto a la administración otorga la obligación de satisfacer ese derecho. ¿Ya? ¿Y qué hacemos si estamos frente a algo ilegítimo? ¿Ya? Utilizamos la nulidad de oficio. ¿Qué es la nulidad de oficio? Es un mecanismo de revisión de oficio, ¿ya? Que tiene por finalidad corregir un acto administrativo y dejarlo sin efecto. ¿Ya? En este caso es la administración que por sí misma decide que un acto administrativo es inválido, lo deja sin efecto. Para eso se requieren dos requisitos. Que hay un vicio, ¿ya? En uno de los elementos constitutivos del acto. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del acto administrativo? O requisitos de validez. Competencia, motivación, objeto, fin público y procedimiento regular. ¿Ya? Esos son los elementos esenciales del acto administrativo, requisitos de validez. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si estamos frente a un silencio administrativo positivo o una denegación, perdón, o frente a una aprobación ficta o un acto ficto con el cual la administración no está de acuerdo? Lo que la administración va a hacer es dejarla sin efecto. ¿Pero cómo lo hace? A través de la nulidad de oficio. No es tan sencillo decir, no, queda sin efecto. No, señor. Primero hay que notificar al administrador a ver si está de acuerdo. El notificador va a defenderse, va a presentar su descargo. ¿Ya? Y hecho esto, ¿ya? Va a resolver, declarando la nulidad de qué? Del silencio administrativo positivo, ¿no? O sea, la administración puede simplemente incumplir un acto ficto, por más que sea ficto, insisto, es un acto administrativo y debe cumplirse. Ahora, ¿puedo dejarlo sin efecto? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? La nulidad de oficio. ¿Cómo lo hago efectivo? A través, ¿no?, de un procedimiento de nulidad de oficio. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Acá está, termino mi exposición, creo que estoy dentro del tiempo y quedo a vuestras preguntas, comentarios sobre el particular. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Cristian Guzmán. Ha sido muy interesante esta conferencia que nos ha permitido disipar ciertas dudas que teníamos sobre el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Tenemos unas preguntas que están en la caja de preguntas correspondientes. Eh, a ver si vamos a hacer la revisión. Bueno, mm, bueno, parece que no hay preguntas, ha estado todo muy claro. Estamos clarísimos entonces. Sí, sí, son chatos más del centro de estudios. Sí, ciertamente, doctor, ha estado escuchado con mucho interés el tema. Realmente nos ha refrescado mucho el tema de lo que después sucede con el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Entonces, en vista que no hay interrogantes de público y habiendo concluido usted su conferencia, damos por terminada la presente actividad. No sin antes agradecerle pues una vez más por dar su tiempo para compartir sus conocimientos pues con nuestro público, eh, que son pues de la comunidad universitaria. Tenemos docentes, tenemos egresados, estudiantes de derecho y bueno, que conforman pues nuestro público del denominado el mismo Centro Universidad, específicamente del su programa Los Lunes Universitarios. Entonces, sin más, vamos a agradecerle nuevamente su participación y esperando pues de repente contar en una siguiente oportunidad con temas tan importantes como el presente. Muchas gracias.
y hasta la próxima será entonces. Muchas gracias, estimado doctor Jesús. Muchas gracias al Ministerio por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias.